modelos y nos va a explicar todo lo que es relativo a lo que es el tema del suelo de Iglo. Gracias. Buenos días. Bueno, como ha dicho Sergio, yo soy Chema Mendizábal, soy el delegado de la zona de Levante de Ferflor. Ferflor es una multinacional francesa, que estamos presentes en todo el mundo, fabricante, como he dicho, de pavimentos de PVC. El PVC es un pavimento plástico. Tenemos diseños, diferentes diseños, tenemos diferentes formatos, tanto en rollos para tener una continuidad, como en lamas, como en losetas, pavimento pegado, flotantes, pero todos con una característica común, es que son productos para colocar en interiores. La diferencia básicamente entre un pavimento de PVC para construcción o para residencial van un poco en la misma línea. Para casas tenemos también pavimentos en rollos, en losetas, en lamas. La gran diferencia está un poquito en las capas de uso. Cuanto más gordas sean las capas de uso, mayor resistencia tienen al tránsito, ¿no? Entonces, en este tipo de pavimentos no afecta tanto el espesor total del material, sino el espesor de esta capita de uso, ¿no? Son pavimentos, ahora os enseñaré. Continuo, como hemos visto al principio, de 2 metros de ancho que van pegados. La gran ventaja es que tienes una continuidad, que no tienes muchas juntas, pero la gran desventaja es que si se estropea por lo que sea algo, tienes un parche, tienes que cortar, arrancar, tal, y se va a cantar. Sin embargo, con ese tipo de productos no tienes esa continuidad que no tienes con otro tipo de pavimentos, pero sí tienes la posibilidad de sustitución. En las tres posiciones. La más compleja es la pegada, porque es lo que hemos hablado, pero tanto en el clip como esto, con la bobina, que va desde el 45x45 hasta el 635x635. Hay diferentes espesores entre la pesca, diferentes tamaños. ¿De ahí en la junta aplicáis algo o no aplicáis nada? Depende. En los pavimentos que son continuos, la pregunta que me hacen es cómo se tratan las juntas, no sé si en este tipo de productos o en general. En los pavimentos en rollo que hemos comentado, que la ventaja es la continuidad. Es una evolución de la carpintería, pero para el mundo del... De hecho, se puede utilizar este tipo de revestimiento cuando tenemos, por ejemplo, una pared donde haya condensación, digamos humedad, y lo que queremos es aislarla. Le podemos montar un marquito, le ponemos el aislamiento, barrera de vapor y encima